Ok, buenas tardes. Como comentaba Miguel, hoy día vamos a conversar sobre lo que es el quemado grave, o llamado anteriormente como el gran quemado. A modo de temario, ya vamos a hablar un poco de la definición del quemado grave, su epidemiología su fundamento fisiopatológico y algunas nociones sobre el manejo que vamos a hacer en la UCI para llegar a algunas conclusiones que refuercen los tópicos tratados. Como definición, entonces, desde el punto de vista conceptual, quemado grave corresponde a todo aquel paciente cuyas lesiones ponen en riesgo su vida, ¿ya? Esto, en forma operativa, ¿ya? Se basa por lo menos de acuerdo a la guía de quemado grave del MinSal, en el puntaje de Garcés mayor a 70. ¿Qué es el puntaje de Garcés? Bueno, es un score diseñado en el cual se agrupan tres de los componentes más importantes en cuanto a pronóstico de gravedad. A gravedad y pronóstico, perdón, el cual parte, ¿cierto?, con la edad, como vemos acá abajo, donde se calcula en base a 40 menos la edad, más el porcentaje de superficie correspondiente a tipo A por 1, tipo AB por 2 y tipo B por 3. ¿Ya? Y si este es mayor a 70, se considera un quemado grave. Ahora, hay categorías de clasificación del quemado, no solamente es quemado grave, sino que después quemado muy grave y después vienen los de sobrevida excepcional. Ahora, ¿qué otros factores pueden determinar un quemado o la categoría de un quemado grave sin tener un puntaje de Garcés mayor a 70? Son aquellos que tienen mayores de 65 años, ya con 10 o más por ciento de las quemaduras AB, la presencia de hipourina inhalatoria, quemaduras de alta tensión o secundarias a descargas eléctricas, asociado a politraumatismo, patologías graves asociadas y quemaduras profundas en zonas especiales como cabeza, manos, pies o región perineal. Ahora, de acuerdo al el perfil epidemiológico del quemado grave, bueno, se estima que 180.000 muertes al año son provocados por quemaduras a nivel mundial. Un 95% de esta mortalidad se agrupa en países de ingreso mediano y bajo. Sin embargo, hay diferencias en la tasa de mortalidad hasta 10 veces entre países de alto y bajo ingreso, siendo la intervención más efectiva la prevención de las quemaduras. Cabe mencionar que los lugares donde más se producen quemaduras, primero son el origen domiciliario, ¿ya? Y posteriormente la exposición laboral. En Chile, la tasa corresponde a 4,5 casos por 100.000 habitantes, en donde en un trabajo publicado el 2010 el hospital de la Posta, en promedio era una superficie corporal quemada un 27%, donde las quemaduras tipo B constituían un 8,5% de los 936 pacientes incluidos en esta corte, con una mortalidad variable desde 8,4 a 70,5. Como les mencionaba entonces, el lugar de ocurrencia más frecuente es el domicilio, seguido del trabajo, y la autoagresión o quemadura a lo bonzo, ¿ya? El impacto que tiene las quemaduras en cuanto a años de vida perdidos son 7.891 años, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que el paciente quemado grave, su proceso de recuperación suele ser muy lento y las secuelas funcionales son frecuentes y severas habitualmente. Podemos ver acá entonces, sacado de este mismo trabajo, bueno, la distribución por edad de los pacientes ingresados entre el 2006 y el 2010, ¿ya? Vemos que hay dos grupos, uno de los 35 a los 45 años, ¿ya? Y otro pequeño pic entre los 15 a los 25, ¿ya? Que corresponden a los dos grupos para haber una tercera moda, ¿cierto? Cercano en aquellos pacientes entre 65 y 75. Obviamente los 35 y 45 son exposiciones habitualmente de tipo laboral, mientras que niños y ancianos se queman más estando en la casa o en el ambiente doméstico. ¿Cuál es el principal agente causante de estas lesiones térmicas?
el fuego en un 73% de los casos, seguido por agua caliente, lo cual ha ido disminuyendo, ya sobre todo a nivel domiciliario por mucho tiempo, fue más frecuente las quemaduras por líquidos calientes, pero dadas las campañas de educación y de prevención, esto ha disminuido significativamente. Ahora, ¿cuáles son los agentes más letales? Habitualmente el fuego, representando un 23,8% de los fallecidos, ¿ya? Seguido de la electricidad. Habitualmente las quemaduras por electricidad están asociadas a trabajadores expuestos a circuitos de alta tensión. Por lo tanto, no solamente se asocia a las lesiones térmicas, sino que también al efecto que tiene el paso de corrientes de alta tensión a lo largo del organismo, provocando rhabdomiolisis y lesiones también del sistema nervioso central. Muchas veces estas descargas se presentan, ¿cierto?, expuestos en lugares de altura, por lo tanto, suelen venir asociadas a caídas de altura, estrés grave, etc. Ahora, este es un estudio observacional de una corte retrospectiva llevada a cabo por el, perdón, llevado a cabo entre los años 1995 al 2007, ¿ya? En el cual evaluaron a todos los fallecidos, a todos los adultos fallecidos por injurias o por quemaduras, ¿ya? Lograron reunir 5.975 pacientes y trataron de definir cómo muere, cuál cómo llegan a la muerte los pacientes que se queman. Y así entonces sacaron 4 formas, ¿ya?, de evolución hasta la muerte de estos pacientes. La primera es el rápido deterioro, luego es el paciente que entra grave y fallece a corto plazo por la gravedad de sus lesiones. Luego viene a aquellos pacientes que sobreviven la fase inicial, pero que posteriormente se agregan hits que van determinando nuevos episodios de deterioro hasta llegar al fallecimiento del mismo. Estamos aquellos que sufren muerte súbita y aquellos que sobreviven a las complicaciones agudas y que posteriormente fallecen por las complicaciones a largo plazo de las quemaduras, ¿ya? Podemos ver que la gran mayoría de la mortalidad en este estudio está agrupado en aquellos pacientes con un perfil de tipo A, o sea, un rápido deterioro. Ahora, cuando vemos de qué se mueren aquellos pacientes con este rápido deterioro, es este gráfico de acá, ¿ya? Si se fijan, lo que más mata a los pacientes dentro de las primeras horas es el shock del quemado. ¿Qué quiere decir el shock del quemado? Bueno, el shock del quemado es la disfunción circulatoria severa, producto de los cambios primero en la volemia efectiva, que posteriormente se transforma en un deterioro, en una hipovolemia relativa, asociada a una respuesta inflamatoria intensa que va a desencadenar en una disoxia tisular que finalmente terminará en una falla multiorgánica. Mientras tanto, en los otros, por ejemplo, en aquellos que tienen fallas orgánicas prematuras, ¿ya?, sigue es la sepsis. En aquellos que sufren muerte súbita, son, ¿cierto?, el tromboembolismo pulmonar, y nuevamente en aquellos que declinan en forma tardía, vuelve a aparecer la sepsis como causa principal de muerte. Entonces, si nosotros recibimos a un paciente quemado, ¿ya?, generalmente por no ser un centro de manejo especializado, nosotros vamos a ver este tipo de paciente, ¿ya?, aquel que fallece dentro de las primeras horas. ¿Y qué es lo que va a matar a este paciente? Va a ser el shock del quemado asociado a la injuria pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, son dos cosas que en UCI podemos manejar perfectamente, y por lo mismo el porcentaje de sobrevida, si es que se siguen las pautas adecuadas de manejo, disminuye significativamente. Esta es una cohorte, ¿ya?, de la Mutual de Seguridad en Santiago, en donde aquí tenemos agrupados a los pacientes ya reunidos entre el 2010 y 2013 que llegaron a través derivados desde FONASA, y como podemos ver, esto es menos del 5% de mortalidad. Esto ya es el 30% más, sobre 50, y aquí viene lo que es la sobrevida excepcional, ¿ya?
Como pueden ver, el manejo en la mutual permite de que ellos en los primeros 2 niveles de gravedad, leves y moderados, por ejemplo, no tienen mortalidad. En tanto, los graves tampoco, donde ya sería esperable ver un 30%, o sea, 3 de cada 10 no tienen fallecidos. En aquellos pacientes que tienen más de un 50% de mortalidad, ¿ya? Tienen una sobrevida de un 74%, o sea, aquí recién aparece una mortalidad del 30%. En tanto, en aquellos con sobrevida excepcional, o sea, aquellos pacientes que por la gravedad de sus lesiones no deberían sobrevivir, ¿ya? El manejo de la mutual permite una sobrevida, una mortalidad solo del 40%, es decir, menos de la mitad de los pacientes con quemaduras que en teoría deberían tener sobrevida excepcional, fallecen. Lo cual uno diría, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca estos resultados? ¿Ya? Bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes y que desde el año pasado se ha transformado en un estándar de manejo en los PC del segundo piso. Ahora, la fisiopatología es necesaria entenderla para saber de dónde van a llegar las complicaciones. Las lesiones térmicas van a llevar, ¿cierto?, a una solución de continuidad de las distintas capas de la piel. ¿Ya? Sabemos que la capa superior o epidermis tiene un rol aislante, ¿ya? Aislante desde el punto de vista de pérdida de fluido. En la medida de que las, las quemaduras van avanzando en profundidad, ¿ya? Vamos perdiendo esta capa aislante, por lo tanto, ya en lo que vemos, ¿cierto?, en el compromiso AB, ya es la aparición, ¿cierto?, de estas colecciones o ampollas de piel, o sea, de ampollas en las cuales se produce acumulación de líquido entre la dermis entre la epidermis y la dermis, y que posteriormente, en la medida que vamos avanzando, ¿cierto?, aquí estamos en A, aquí estamos en AB, y aquí ya estamos en B, vamos agregando pérdidas, ¿ya? Las AB van a perder principalmente líquido, líquido. En tanto, las lesiones, ¿ya?, con destrucción completa del grosor de la piel, incluso llegando a la exposición del hueso, vamos a pedir no solamente líquidos, sino que además vamos a perder temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien la piel, ¿cierto?, funciona como un aislante en cuanto a la humedad, las capas posteriores, como la dermis y el tejido adiposo, tienen un rol, primero, un rol aislante al evitar la pérdida de calor, y a la vez la dermis, con su rica irrigación, permite vasocontraer o vasodilatar dichas arterias y de esa manera disminuir o ajustar la pérdida de calor a nivel de la piel. Si este mecanismo se destruye, queda expuesto nuestro aislante y además perdemos nuestra capacidad de autorregular la temperatura, ¿ya? Por lo mismo, una de las principales complicaciones agudas del paciente que se expone a quemaduras, sobre todo aquellas que superan el 10% de la superficie corporal, es la pérdida de calor, ¿ya? Sin mencionar que obviamente al perder el sello de la epidermis también aumenta el riesgo de infecciones y siendo en la forma inmediata la principal complicación la pérdida de líquido de la matriz extracelular y por lo tanto una hipovolemia efectiva inicialmente que posteriormente se hace relativa a la medida que la respuesta inflamatoria comienza a inducir vasodilatación a nivel sistémico. Entonces, podemos ver acá un gráfico que resume lo que conocemos hasta ahora sobre la fisiopatología de las quemaduras. La injuria térmica genera la exposición de los DAMs, ¿ya?, que son estas partículas de acá, que básicamente son extremos de secuencias aminoacídicas, ¿ya?, que son detectadas por las células del sistema inmune innato, y que van a llevar a la activación primero de la respuesta inflamatoria, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a la vez de la liberación, ¿cierto?, de una serie de citoquinas, inhibición de otras, y que posteriormente van a llevar a tratar de localizar, ¿cierto?, el daño, induciendo vasodilatación en la zona que rodea la quemadura. Pero como esta zona ha perdido parte de su
de sus características biológicas, toda esa vasodilatación en torno a la quemadura va a llevar a una pérdida de líquido a través de la quemadura. Y eso es donde partimos entonces con la pérdida vascular, ¿ya? Y que puede llevar a un choque hipovolémico, lo cual a su vez va a potenciar el daño a nivel local, con edema tisular, injuria a la misma, riesgo de traspaso de bacterias a través de esta barrera disfuncional, y este es un punto muy, muy importante. En la medida que el paciente no lo reanimamos, la extensión de la quemadura y la profundidad avanza, ¿ya? Porque tejidos que quedaron en zonas periféricas a la lesión, al perder líquido, al perder la autorregulación local de los vasos sanguíneos, se empieza a exponer a condiciones de hipoxia. Por otra parte, una respuesta al estrés y tratando de inducir primero, de dejar de disponer de sustratos para montar la respuesta inmune, son los cambios metabólicos. Entonces vamos a tener pérdida de masa muscular, o sea, la degradación de proteínas musculares con el objetivo de tener aminoácidos para disponer de síntesis de proteínas, ¿ya? En la zona lesionada, resistencia a la insulina, lipólisis, lo que se conoce como un hipermetabolismo, responsable tal vez de la complicación más grave de los pacientes quemados a mediano y largo plazo, que es la desnutrición, la cual a su vez va a redundar en un estado de inmunosupresión, lo cual nos va a exponer, ¿cierto?, va a exponer a mayor daño por parte de la infiltración bacteriana, desencadenando y perpetuando el CIR, la falla multiorgánica y finalmente la muerte. Entonces, algo que puede parecer tan simple como no, se quemó, se le tapó la quemadura, se le curó y esperamos a que se le pase, en realidad puede evolucionar con un compromiso sistémico y finalmente con la muerte del paciente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en un quemado grave? Primero, la pérdida de la barrera cutánea, lo cual va a tener en forma inmediata alteración de la termorregulación y translocación bacteriana. Recordar que la piel en su superficie tiene bacterias, ¿cierto? Que son bacterias comensales o bacterias que viven con nosotros, parte de nuestra flora cutánea, ¿ya? Y que al ver destruidas las barreras que las mantienen, tratan de ingresar al medio interno. Pérdida importante de líquido extracelular, agua, electrolitos y matriz, ¿ya? Y además una respuesta inflamatoria sistémica. Y son estos tres componentes entonces los que nosotros vamos a ir a corregir en la primera fase de atención con tal de mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, el shock del quemado se manifiesta en pacientes con compromiso sobre el 30% de la superficie corporal, es multifactorial, habitualmente tiene un pic inicial de 24 a 48 horas de deterioro, que si el paciente es reanimado adecuadamente, va a lograr superar con éxito, pero si se deja a su evolución, finalmente va a evolucionar a un shock que era hipovolémico, se va a hacer distributivo, que va a inducir disfunción miocárdica y que finalmente va a terminar en una falla multiorgánica. Este es el mecanismo del shock del quemado, como pueden ver, ¿cierto? Repasando un poco, la quemadura va a inducir la liberación de respuestas de mediadores inflamatorios a nivel local, los cuales a su vez van a amplificar la respuesta a nivel sistémico, generando un cuadro de distrés secundaria a la quemadura, aumento de la permeabilidad capilar con edema a distancia y que a su vez, edema perilesional y a distancia, que a su vez va a comprometer la oxigenación de los tejidos circundantes y va a ser responsable del aumento, ¿cierto?, de la zona necrótica de la quemadura al disminuir el aporte de oxígeno en esta zona de penumbra, ¿ya? Estos mismos mediadores inflamatorios van a inducir vasoconstricción sistémica, vasoconstricción pulmonar y disminución del gasto cardíaco. El dolor, por otra parte, va a producir un aumento en las catecolaminas, y estas catecolaminas, aparte de inducir vasoconstricción, aumentan el consumo de oxígeno a nivel sistémico. Por lo tanto, todas aquellas zonas que están con un aporte límite producto del efecto en la hemodinamia general de estos pacientes, todas esas zonas que están límites van a caer en estado de anaerobiosis y finalmente van a evolucionar a la disfunción metabólica. Okay. Bueno, esto
Sorry. Ok. No, tranqui. Ya. Bueno, lo mismo, aquí es un cuadro conceptual en el cual el edema se forma rápidamente en las primeras 2 horas. Posteriormente se pierde la integridad, ¿cierto?, de las barreras y por lo tanto la comunicación del espacio intersticial con el medio y la pérdida de líquido. Pérdida entonces de los gradientes oncóticos por pérdida de proteínas, ¿cierto? Y la pérdida, como disminuye el poder oncótico, la pérdida también de fluido intravascular y por lo tanto la hipovolemia. Consecuencias a mediano y largo plazo, bueno, catabolismo acelerado con emaciación del paciente, colonización y translocación bacteriana, inmunodepresión multifactorial, debilidad adquirida, reparación y cicatrización disminuida. Por lo tanto, esta en realidad, si bien la primera parte del manejo de un paciente es un tanto estresante, de un paciente quemado grave, es, por así decirlo, rápido, ¿ya? No hay que bajar la guardia, porque estos pacientes ya vemos de que un porcentaje importante se muere, ¿cierto?, en las primeras horas y que es relativamente fácil disminuir esta mortalidad. Sin embargo, la mortalidad tardía no deja de ser importante y generalmente las causas de muerte, como vimos en los gráficos previos, suelen ser situaciones que son prevenibles o incluso, y la mayoría de ellas tratables, ¿ya? Aquí tenemos otro cuadro que en honor al tiempo me lo voy a saltar, pero si después pueden verlo con detalle, explica e interrelaciona muy bien los conceptos de los cambios a nivel sistémico inducidos por la quemadura y su respuesta inflamatoria, ¿ya? Y la interacción y cuál es la finalidad de estas respuestas sistémicas con tal de apuntar a la reparación de las quemaduras y a sobrellevar el estrés que estas significan. Sin embargo, muchas de ellas se transforman en su persistencia en el tiempo, se transforma también en agentes deleterios dentro de la recuperación, ¿ya? Y que si no las corregimos y no estamos atentos, efectivamente pueden llevar al deterioro de nuestro paciente. Entonces, vámonos al manejo. El quemado grave, en realidad, como les decía, lo más importante es que el paciente se nos va a morir inicialmente de hipotermia y de shock. Entonces, se aplica un protocolo de trauma. Lo primero es detener la quemadura. Obviamente, si el paciente viene en llamas, hay que apagar las llamas. O no, eso posiblemente no lo vamos a ver en la UCI, pero es para que sepan. Luego, la revisión protocolizada, ¿cierto? El ABCDE más F. El paso tal vez más importante al momento de recibir un paciente quemado son determinar la superficie corporal quemada y la hora en que sufrió la quemadura, ¿ya? Porque como vamos a ver adelante, esto es lo que nos va a hacer estimar el volumen de reposición, ¿ya? Y la velocidad de reposición. Entonces, una vez que se determina la superficie corporal quemada, asegurar una vía venosa, el reemplazo líquido precoz y prevenir la hipotermia. Esto también es un punto importante en la UCI y pensándolo en la unidad la unidad del tercer piso, no estoy muy seguro si es que las habitaciones tienen control de temperatura local, ¿ya? Dado que para prevenir la hipotermia en UCI debemos mantener una temperatura aproximadamente entre 24 a 25 grados Celsius, lo que se conoce como la temperatura ambiente, ¿ya?, neutral. O sea, en este punto, ¿ya?, la pérdida de calor para el cuerpo humano básicamente se reduce al mínimo. Sí, tenemos en el tercero, pero no es Súper. no es tan bacán como la médica. Tienen aire acondicionado. Pero sí Claro. pero tienen unos dispositivos. ¿Ya? Entonces, desde el momento en que, gracias Miguel, desde el momento en que se nos informa que va a llegar un paciente quemado, lo que tenemos que procurar, primero, es que la sala que va a recibir al paciente se me encuentre a temperatura, ¿cierto?, 24 o 25 grados, ¿ya? Lo otro es que idealmente los volúmenes de reposición debiesen estar tibios, pero obviamente si tú cuelgas un suero, el suero se va a enfriar. Y disponer, si es que no logramos mantener una temperatura de la pieza a 24 o 25 grados Celsius, disponer de sistemas de recalentamiento activo para evitar que el paciente pierda temperatura. ¿Y por qué tan importante que no pierda temperatura? Es porque con hipotermia
disminuye la efectividad de los sistemas de coagulación, disminuye también la capacidad de movilizarse, ¿ya?, de los neutrófilos y de los leucocitos en general. Y por otra parte, el paciente, al no tener un cambio en su setting hipotalámico, empieza a generar señales para aumentar la producción del calor local, lo cual va a llevar a mayor catabolismo y por lo tanto mayor consumo de oxígeno y a un deterioro aún mayor de la disoxia tisular que pueda estar enfrentando, ¿ya? Entonces, avisado que el paciente quemado viene, se debe temperar la sala. Si no se puede temperar la sala, disponer del sistema de recalentamiento activo y preguntar dirigidamente a qué hora sufrió el accidente y cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada, ¿ya? Lo vamos a ver adelante. ¿Por qué? Entonces, el objetivo en el manejo del shock es restituir la microcirculación y revertir la disoxia tisular. No es PAM, ¿ya? No es mantener una PAM, tampoco es modificar una frecuencia cardíaca, sino que es disminuir el lactato, disminuir, normalizar, ¿cierto?, tanto la saturación venosa central de O2 como el delta CO2, y a la vez lograr, cuando hay zonas en las cuales se pueda medir, un CRT normal, ¿ya? A eso se refiere con revertir la disoxia tisular, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, estos pacientes, sobre todo aquellos que tienen grandes extensiones de su superficie corporal afectada, pueden tener una pérdida van a tener una pérdida importante del líquido intravascular. Ustedes van a estar hipotensos por esa causa, ustedes le van a poner vasopresores para levantar la presión arterial y pueden llegar incluso a amputar la microcirculación, en el sentido que los vasos, en este caso la noradrenalina, la adrenalina, lo que le quieran agregar, va a generar vasoconstricción de las ramas musculares y se van a abrir los channels arteriovenosos saltándose la microcirculación, tratando de buscar una PAM que no asegura perfusión tisular, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las herramientas a utilizar? La más importante es la reposición de volumen, ¿ya? Y en este sentido, también dentro del monitoreo hemodinámico se hace necesario utilizar otras herramientas ya más avanzadas, como la medición de delta PP, la medición de gasto cardíaco por ecocardiografía o la evaluación de la vena cava inferior, ¿ya? Herramientas que dependen, o sea, y otras herramientas que también nos aportan, ¿ya?, con ciertas observaciones al respecto, son PVC y presión intraabdominal. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de reposición? Lo que decíamos, la cantidad de volumen. ¿Qué tipo de volumen le vamos a pasar? ¿Y cuáles son las precauciones que debemos tener al respecto? La estimación de la cantidad a reponer, ya en realidad el consenso es dirigir el aporte según fórmulas. Ya también se ha tratado se utiliza como guía las primeras 24 horas la diuresis del paciente. Sin embargo, al comparar la reposición de volumen según diuresis en las primeras 24 horas y la reposición según fórmula, como la que nosotros utilizamos acá es la de PAC, la modificada, ¿ya? Eh, no hay mayores diferencias en el monto total de volumen administrado, ¿ya? Entonces, la fórmula de Parkin es suero Ringer lactato, 4 ml por kilo, por porcentaje de superficie corporal quemada, ¿ya? Por eso es que es tan importante saber cuál es la estimación. ¿Cómo se estima? Bueno, está la regla de bueno, hay varios mnemotécnicos, ¿ya?, en donde eh, básicamente el cirujano antes, o el urgenciólogo o uno mismo, puede hacer una apreciación de qué porcentaje de superficie corporal quemada hay. No importa qué tipo, sino que lo que importa para la reposición de volumen es el porcentaje total de superficie, ¿ya? Y aquí viene el primer punto. El 50%, por ejemplo, vamos a poner un paciente de 70 kilos, ¿ya?, que tiene un 30% de superficie corporal quemada, ¿ya? Vamos a tener que debería recibir 4 por 7, estamos hablando 208, perdón, ¿sí? 200, sí, bien digo,
200, 428, 280 ml, ¿ya? Y esto por el 30. Por lo tanto, nos daría 3 por 0, 6, 3 por 8, 24, 3 por 2, 6, 8. 8.400 ml, ¿ya? De los cuales 4.200 se deberían pasar en las primeras 8 horas. Vale decir que deberíamos pasarle una razón de aproximadamente 500 ml hora. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pasa si nosotros recibimos al paciente después de las 8 horas? ¿Vale la pena? ¿Seguimos con la reanimación? El problema está de que el detalle está en que pasarle, ¿ya? Aumentar la velocidad de infusión solamente vamos a aportar volumen en un territorio que ya no fue reanimado, y por lo tanto, el aumento del volumen, o sea, el aumento de la permeabilidad en esta zona que ya está inflamada va a llevar a la formación de más edema, ¿ya? Entonces, es así como, no, es que nos llegó a las 12 horas y le vamos a pasar igual los 8.400, en realidad no tiene mayor beneficio, ¿ya? Y el 50% siguiente, ¿ya? Se pasa en las otras, o sea, los otros 4.200 se pasan en las siguientes 16 horas. Por eso es tan importante entonces saber el porcentaje de superficie corporal quemada y la hora a la que se quemó para saber a qué velocidad tienes que infundir. Idealmente, esto debería partir en el prehospitalario, ¿no? Debería partir en el prehospitalario, mantenerse en el servicio de urgencia, ¿ya? Continuar en pabellón, si es que el paciente pasó por pabellón, para finalizar en la OPC, ¿ya? Si alguna de estas partes deja de preocuparse de este punto tan importante, los resultados del paciente van a ser peores de lo que deberían, ¿ya? Ahora, este es un gráfico entonces en el cual se comparó los requerimientos de fluidos en donde los aportes de fluidos entre lo que se aportó por fórmula, en donde esta es la fórmula de Parkland, ¿ya? Y lo otro es los requerimientos de fluido en ml para mantener una diuresis. Y si comparamos las superficies bajo la curva, en realidad son equivalentes. Por eso es que hoy en día, para simplificar el aporte y para disminuir la necesidad de monitorización, se sugiere a nivel internacional el utilizar fórmulas. Ahora, ¿qué tipo de solución? Han habido siempre discusiones respecto a si lo que debemos es aportar cristaloides o aportar coloides, ¿ya? Si bien hay una tendencia a aportar menos volumen en los coloides, ¿ya? Su mayor valor sobre los cristaloides y además los aspectos de bioseguridad con aumento de la falla renal, por ejemplo, en el caso del uso de almidones, hacen de que la solución de preferencia, ¿ya? En la reanimación de las primeras 24 horas sigan siendo los cristaloides, y dentro de los cristaloides, por lejos, es la solución de Ringer lactato, dado que la solución de Ringer lactato es una solución balanceada que aporta bicarbonato, que tiene una concentración de sodio menor que la del fisiológico, alrededor de 137 miliequivalentes, en tanto el sodio tiene 154 miliequivalentes, que comparado a las molaridades del plasma, o sea, la natremia plasmática está muy por sobre el límite, y que por lo tanto puede inducir sobrecarga de sodio, sobrecarga de cloro y acidosis hiperclorémica en un paciente que ya es acidótico per se, producto del estado fisiopatológico que enfrenta, ¿ya? Por lo tanto, al momento de definir la reposición de volumen, por lejos se debe, en las primeras 24 horas, es el aporte de Ringer lactato. Otro tipo de albuminas, ¿ya? Otro tipo de soluciones son la albúmina o el plasma fresco congelado. La albúmina constituye el 50% de las proteínas plasmáticas, pero genera el 80% de la presión oncótica. Por lo mismo, la recomendación es utilizar albúmina en las segundas 24 horas de reanimación. En aquel momento en que ya repusimos los cristaloides perdidos, ¿ya? Los cristaloides perdidos, y empezamos en una fase en la cual lo que queremos disminuir es la sobrecarga hídrica, tratando de potenciar
el retorno del volumen extravascular al intravascular y mantener una volemia efectiva, ¿ya? Es por eso de que se puede utilizar, bueno, nosotros en el hospital, ¿cierto?, tenemos la albúmina al 20% en frascos de 50 ml. Estos frascos, para poder volemizar, ¿ya?, debe llevarse la albúmina a 5%, y lo cual se hace agregando por 1 litro de Ringer, ¿ya?, más 5 frascos de albúmina. Eso nos lleva y nos genera albúmina al 5%, y eso es lo que podemos utilizar en las siguientes 24 horas, según la reposición, tratando de lograr una diuresis entre 0,5 a 1 ml kilo hora. El plasma fresco congelado inicialmente se utilizó como un expansor de volemia bastante menos costoso que la albúmina. Sin embargo, hoy en día, dada la amplia disponibilidad de la albúmina, se ha dejado solamente para corregir alteraciones de la coagulación en estos pacientes. Bueno, muchas estrategias, como pueden ver, esto es un tema que se ha revisado en forma extensa, ¿ya?, en repetidas oportunidades, ¿ya?, para tratar de definir cuál es el mejor coloide o cuál es el mejor cristaloide, ¿ya? Nos vamos a saltar. Entonces, este es un estudio del año 2010 que quería vigilar o hacer una vigilancia de cómo se reanima el shock del quemado a nivel mundial. Bueno, la gran mayoría utiliza el Parkland. Como pueden ver, hay varias otras fórmulas. Ninguna es mejor que otra, ¿ya? Pero sí, claramente la más difundida es el Parkland. Por otro lado, de todas las soluciones utilizadas, por lejos, la solución más utilizada es el Ringer, seguida de las soluciones de albúmina. Estas pueden ser albúmina, como les decía, al 20%, al 5% o al 4%, ¿ya? La formulación del 4% es una formulación comercial, ¿ya?, pero que en realidad la diferencia entre el 4 y el 5% no es tanto. El uso de plasma fresco, aquí tenemos el Plasmalite y otras soluciones, ¿ya? Pero como pueden ver, en realidad nosotros disponemos de las dos que más se utilizan y que mejores resultados tienen. ¿Cómo se ajustan? Bueno, la gran mayoría, y basado también en las recomendaciones de las sociedades internacionales de quemadura, tenemos por lejos el débito urinario. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se utiliza tanto el débito urinario y no, por ejemplo, el llene capilar, no el lactato? Es porque, como, perdón, no, eso me traspapelé en una presentación que hice en otra situación, pero el tema está de que el riñón tiene un sistema de autorregulación muy eficiente, y por lo mismo, el riñón, cuando pierde su funcionalidad, quiere decir de que la volemia efectiva que el volumen sanguíneo que le está llegando ha caído por niveles muy, muy críticos. Por lo tanto, si bien es uno de los primeros órganos internos que falla frente a un estado de shock, es también uno de los últimos en recuperarse. Por lo tanto, si tenemos un riñón que está produciendo una cantidad de orina entre 0,5 a 1 ml kilo por hora, ¿ya?, quiere decir de que ese paciente está perfundiendo bien su territorio esplácnico, y por lo tanto hay una alta probabilidad que la volemia efectiva la volemia efectiva sea adecuada para la condición hemodinámica de ese paciente, ¿ya? La PVC, el uso de catéteres de arteria pulmonar, bueno, el déficit de base, todos aportan, ¿ya? Pero ninguno es tan efectivo en la estimación del estado hemodinámico del paciente, en el paciente quemado, como la diuresis. Entonces, ¿cuál es la impresión a nivel mundial? Es que el 87% de los consultados en este trabajo sienten que las fórmulas andan bien, ¿ya? Sí, básicamente, respecto de que la cantidad de volumen aportado es adecuada, bueno, la gran mayoría piensa que sí está bien, ¿ya? Hay un porcentaje que dice que en realidad pudiese ser mejor, y la minoría piensa que les falta. Y al momento de preguntar si es que la cantidad de fluido aportada por la fórmula, aportada versus lo que le habían estimado a través de la fórmula,
la gran mayoría encuentra que las fórmulas en realidad están por debajo, o sea, se aporta más volumen del que te entrega la fórmula. Y eso en realidad, en las primeras fases no es tan dañino. Lo más dañino en un paciente quemado grave es subreanimar, porque eso va a determinar una perseverancia ya de la respuesta inflamatoria y por lo tanto de mayor falla multiorgánica. ¿Cuáles son las complicaciones de sobrereanimar un paciente? Y esto habitualmente viene dado en las siguientes 48 o 72 horas después de sobre todo las reanimaciones tardías, en las cuales, como les comentaba, el paciente llega después de las primeras 8 horas, se le calcula el débito, se le calcula el volumen a aportar, y en ese paciente que ya pasó las primeras 8 horas de shock, ¿no?, le das una sobrecarga hídrica en un territorio microcirculatorio vasodilatado, con una permeabilidad aumentada. Finalmente lo que vas a llevar es que el líquido que tú aportas se va a fugar, ¿ya? Y la fuga de ese líquido es lo que se conoce como el fluid creep. ¿Cuáles son los componentes del fluid creep? Primero, la presencia de un edema pulmonar agudo no cardiogénico, ¿ya? La anasarca a nivel general, ¿ya? Y la presencia de congestión a nivel visceral. ¿Cuáles son los factores de riesgo y por lo tanto que hay que estar atentos? Primero, pacientes que requieren más de 6 ml por kilo, pacientes que reciben más de 6 ml por kilo de fluido, que reciben más de 250 ml por kilo, más de 500 ml hora, por ejemplo, el paciente que les presenta al inicio, más de 20 litros de aporte total, y la presencia de intubación, opioides y senescencia, ¿ya? Ahora, el utilizar las guías clínicas versus reanimar contra parámetros, contra metas, ¿ya?, por ejemplo, contra diuresis, contra lactato, contra higiene capilar, en realidad ninguna mejor que otra, ambas funcionan, ¿ya? Lo que sí, el utilizar, por ejemplo, cuando se habla de la terapia dirigida, es lograr una PVC, son las recomendaciones en cierta manera de River, ¿ya? Está asociado a un mayor aporte de volumen y por lo tanto, obviamente, puede haber un mayor riesgo de complicaciones secundarias sobre volemización. ¿Debemos utilizar antibióticos? No, ¿ya? Si bien estos pacientes inicialmente obviamente pierden sus barreras y por lo tanto se pueden ver expuestos a la colonización va a pasar sí o sí entre el tercer a cuarto día, ¿ya? Aplicarle antibióticos para tratar de prevenir esa colonización, lo único que va a conseguir es seleccionar gérmenes cada vez más resistentes. Por lo tanto, paciente gran quemado no es de regla dejarle, ¿cierto? Más importante que los antibióticos es calcular bien cuánto volumen le debemos aportar. Respecto de la inmunización antitetánica, no hay ensayos randomizados y por lo tanto se recomienda la aplicación de refuerzo al ingreso, ¿no? El aseo de la quemadura, bueno, existen diversos productos y métodos, lo más importante es cómo se aplica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser un flujo abundante y una debridación suave, tratando de remover, ¿cierto?, el esfacelo que se puede ir formando sobre la quemadura, ¿ya? Es muy importante que la primera parte, ¿ya?, del aseo sea hecho un pabellón destinado a remover las escaras y el tejido desvitalizado. ¿Por qué? Porque son estas zonas o la interfase entre estas áreas y el tejido sano, en donde se van a meter las bacterias y van a colonizar esta interfase entre tejido desvitalizado y tejido granulatorio, donde obviamente van a proliferar y van a lograr traspasar a través de los capilares del tejido granulatorio al torrente sanguíneo y posteriormente generar la bacteriemia que observamos en estos pacientes entre el cuarto y quinto día. Ya, eso respecto a la translocación bacteriana, ¿ya? Posteriormente a la debridación y al retiro de las escaras se aplica lo que se conoce como manejo intensivo, ¿ya? Manejo intensivo de superficies, ¿ya? Puede que lo hayan escuchado porque es lo que estábamos haciendo con los pacientes quemados en la UCI del segundo piso hasta antes de la pandemia, ¿ya?
básicamente al paciente se le baña cada 24 horas en completo, desde la cabeza a los pies, con clorhexidina y bueno, una solución, en este caso utilizamos suero Ringer, no escobillando, pero sí haciendo un aseo cuidadoso de las zonas quemadas y que disminuye significativamente la colonización bacteriana de estos pacientes. Esto apunta a que un paciente quemado no tiene por qué, no debe tener mal olor, ¿ya? Si bien podríamos decir que hasta hace 1 año, 2 años, eh, bueno, todos conocen el caso que pacientes quemados, uno entra a la unidad donde hay un paciente quemado y no lo ve, lo huele. Bueno, eso no, hoy en día no se puede tolerar, ¿ya? Porque un paciente quemado no tiene por qué estar infectado. Se va a infectar, es cierto, pero uno tiene que tomar todas las medidas para evitar que eso suceda. Y hoy en día disponemos de una herramienta buena, bonita y barata, que es el manejo intensivo de superficie, que consiste, como les decía, en hacer aseos diarios con clorhexidina y abundante suero. Bueno, también se puede utilizar agua potable. Lo importante son los flujos y lo importante es remover, ¿ya?, el tejido desvitalizado. No es tan cuando en el momento que uno se enfrenta a una escara, por ejemplo, no es tan bueno como pasar el bisturí, sin duda, pero sí ayuda a mantener a los pacientes con niveles mínimos de sobreinfección, ¿ya?, por una cantidad de tiempo bastante prolongada. Nosotros hemos llegado a tener pacientes con aseos diarios por 2 semanas sin una pizca de mal olor en la UCI, ¿ya? Y eso demuestra, y eso es parte del esquema que se utiliza en la MUTAC y explica también parte importante de sus resultados, de los resultados que le mostraba al comienzo. Ahora, soporte nutricional, como una vez que el paciente sobrevive a la quemadura, sobrevive a la hipotermia, no se infecta, ¿ya?, tenemos que reponer los nutrientes que el paciente ha perdido o que necesita para regenerar sus tejidos perdidos, ¿ya? El tiempo de inicio en realidad lo antes posible, y esto se define como una vez superado, ¿ya?, el shock. O sea, completada la fase de reanimación, uno debe realimentar al paciente. ¿Cuál es la vía de elección? Por lejos, enteral. ¿Cuánto aportar? Y aquí es donde hay que hacer un cálculo del gasto energético según fórmula y hay que asegurar un aporte inicial de 1,5 a 2 gramos de kilo de proteínas, porque esto es precisamente lo que más pierden estos pacientes, ¿ya? Y hay que buscar activamente, o sea, hay que ir activamente a conseguir la cobertura diaria de los requerimientos nutricionales. Estrategias para esto: primero, calcular los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, Fresuin HP necesita 2 litros diarios, ya, esos 2 litros diarios no se van a pasar en 24 horas, sino que se van a pasar en 18 horas. De esa manera, dejas un espacio de tiempo de 6 horas, ¿ya?, que puede ser ocupado por las suspensiones para cambio de posición, por la suspensión para procedimientos, por la suspensión de distintos motivos. Pero lo importante es que el paciente debe recibir esa cantidad de nutrición dentro del día y hacer una búsqueda dirigida. Si, por ejemplo, el paciente presenta diarrea producto del aporte enteral, la indicación no es disminuir el aporte. La indicación es descartar que no haya una infección como causa de la diarrea y utilizar los fármacos necesarios como por ejemplo la loperamida para disminuir las deposiciones. Si las deposiciones se transforman en un problema, en el sentido de que ensucian zonas que tienen quemadura, bueno, se utilizará una sonda rectal, pero la última indicación es disminuir el aporte nutricional, porque lo que va a matar a nuestro paciente a mediano y largo plazo es la inmunosupresión, que lo expone a infecciones secundarias a la desnutrición. Y por último, la rehabilitación, bueno, desde el ingreso. Lo primero, si bien el paciente quemado es subsidiario de una intensa sedación, ¿ya?, y una potente analgesia para evitar, ¿cierto?, lo que significa sentir que tienes una parte importante de tu piel quemada, ¿ya?, lo importante es identificar las posiciones que se opongan a las fuerzas retráctiles de la piel. O sea, y en este sentido, las guías internacionales dan varias recomendaciones al momento de posicionar las manos, de posicionar los codos, para evitar de que el proceso de regeneración, ¿ya?,
genere retracciones de las articulaciones y limitación funcional de las mismas, ¿ya? La movilización precoz, bueno, recuperado el deterioro inicial, debe planificarse el programa de movilización y en los momentos en que el paciente está en reposo, debería utilizar órtesis para evitar efectivamente los acortamientos y las posiciones viciosas. Nuevamente recordarles entonces, ¿qué es lo que hace que la mutual tenga sobrevidas del 100% en pacientes graves, sobrevida de casi un 75% en pacientes críticos que deberían tener una mortalidad de al menos un 50% y que tengan sobrevida de un 60% en aquellos que tienen sobrevida excepcional? Son conceptos bien básicos. Primero, el manejo continuo desde el rescate prehospitalario hasta la UCI, pasando por pabellón, en la cual lo importante es evitar primero que el paciente caiga en hipotermia, que evolucione con un shock del quemado y posteriormente la prevención de la sobreinfección bacteriana y de la desnutrición. Con esos 4 pilares, ¿ya?, logran estos resultados. No utilizan ni un antibiótico distinto, no utilizan una píldora mágica, ni ninguna droga extra, ¿ya? Es solamente la dedicación y la preocupación por los resultados de nuestros pacientes, ¿ya? Dicho de otra manera, ellos no tienen nada más que lo que nosotros tenemos para lograr estos resultados. Y es por eso que hoy en día, si bien no somos un centro de manejo especializado en quemados, ¿ya?, no nos podemos dar el lujo de que nuestros pacientes evolucionen con complicaciones que son prevenibles, como el shock, como la hipotermia, como la desnutrición y como la sobreinfección bacteriana. Entonces, en conclusión, el quemado grave, para empezar, es una patología GES, así que hay que informar en forma precoz al Sistema Nacional para la Gestión del Traslado a la Posta. Actualmente, con la situación nacional, en realidad, pocos pacientes se trasladan, ya dado que la posta está casi completa, transformada en una UPC para COVID. Reposición de volúmenes fundamentales en las primeras 24 horas. Los vasoactivos deben utilizarse una vez asegurado el aporte de volumen, dado que si el paciente todavía está hipovolímico y usted le aplica un vasoactivo, lo único que van a hacer es aumentar la zona de isquemia. No olvidar el toxoide antitetánico y no utilizar los antibióticos profilácticos, ¿ya?, que eso es algo muy, muy tentador. Y bueno, la nutrición y rehabilitación precoz. Como segunda página, bueno, los manejos multidisciplinarios mejoran significativamente la sobrevida. Hay múltiples oportunidades de mejoría en la realidad local, y esto ya partimos en el OPC el año pasado. Nos hemos visto un poquito estancados por el tema del COVID. La reposición de volumen nuevamente es el pilar en el manejo inicial, y los factores pronósticos vitales en sobrevivimientos van a ser la nutrición y la rehabilitación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta? ¿Ah? ¿Hay alguien? Yo tengo una consulta con respecto a la duchoterapia de los pacientes. Usted comentó Sí, dale. si se podía hacer con agua de la llave, obviamente. ¿No? Eso sale en la Así es. ¿Cómo lo están haciendo en la UCI médica? ¿Tienen algún tipo de duchoterapia? ¿Algo? ¿Lo están haciendo con suero? ¿Ringer? Mira, así es. Mira, ¿sí? Ya, mira, el método con el que implementamos la duchoterapia o manejo intensivo de superficie, ¿ya? Partió, bueno, posiblemente la principal limitante es que cuando es la disponibilidad de suero o del el líquido de lavado en altas cantidades. Por eso le echamos mano a las bolsas de Ringer de 3 litros, ¿ya? Lo que uno hace básicamente no es el pinchar la bolsa, ¿ya?, sino que cortas uno de los extremos y alguien te va ayudando, y en la medida que tú vas avanzando por área, generalmente partimos al paciente, no encontré las fotos, pero se pone al paciente en posición Fowler, o sea, con los pies más bajos que la cabeza,
debajo de él se pone una cobertura plástica que va a guiar todo el líquido hacia los pies, y en el extremo inferior se le hace básicamente un forado para que el agua caiga en un contenedor. Uno parte lavando la cabeza y lo que haces es, como decía, un ayudante que te va a dar la clorexidina jabonosa y que te va a echar este suero lo importante, como le digo, es el flujo, que sea un flujo abundante. Se puede utilizar también agua potable, ¿ya? De hecho, en Santiago lo que utilizábamos era agua potable. Y los resultados son similares y a muy bajo costo. La única precaución que se podría tener para evitar, obviamente, provocar alguna colonización bacteriana, es que a la llave, en este caso, lo que sería al circuito de agua La ducha. potable, es conectarle a una ducha, claro, o Ducha. conectarle a una ducha teléfono, pero esterilizada. Un ¿Ya? No filtro. cuesta nada Claro. esterilizarla, de hecho. Ah, ¿Ya? ya. Y con eso, bueno, ahí eso es mucho más práctico en realidad. Uno, porque la ducha teléfono te da un poco más de presión, ¿ya? Y obviamente el agua potable sale harto más barata que una bolsa Ringer de 3 litros. Lo importante en este caso es, por un lado, como te digo, enjabonar bien, y mientras vas enjuagando, ir haciendo una presión suave para ir removiendo piel y detritus, o sea, no piel, sino que el detritus que se va formando sobre la quemadura, ¿ya? Eso, y como te digo, la parte un poquito más engorrosa es que hacemos como una especie de, bueno, disculpen la expresión, pero es como una especie de canoa con plástico, que se le hace una perforación para que el agua no caiga a la cama o caiga hacia el piso, ¿no? Ya. Y antes de que la Maya tiene otra pregunta, antes de que la Maya pregunte, completamente técnica estéril, pues se visten con el O sea, es que la pitufo. esterilidad, sí, es que la esterilidad en realidad es relativa, en el sentido que el paciente está contaminado, ¿ya? Ah, ya, perfecto. La esterilidad te va a durar hasta que te mojas, ¿ya? Ya, Entonces, lo importante es que sea una técnica limpia, que el paciente sea depositado después del baño en ropa estéril, ¿ya? ah, perfecto. Hay Ya, que tomar en cuenta que cada 4 horas las colonias bacterianas se multiplican, entonces a las 6 horas ese paciente va a estar nuevamente colonizado, pero claro. el corte que hace, ¿cachai? La reducción de la carga bacteriana que haces con el lavado dura 24 horas. Ya, perfecto. Gracias, doctor. La Maya Ok. tiene una consulta. Dale Sí, nomás. hola, yo tengo dos consultas Hola, en hola. realidad. Cuéntame. Mi primera consulta quizás es muy, no sé, básico, pero ¿cómo calculo el porcentaje? Porque eso se hace en urgencia, no lo hacemos en UCI, pero porque yo ¿Sí? sé que, bueno, con la palma de la mano y todo eso, pero por ejemplo, aquí va mi segunda ¿Mm? pregunta, porque también sé que quemaduras de vía aérea te sube inmediatamente como toda la complejidad, y según si tiene quemada vía aérea, ¿cómo es el manejo de ventilación en un paciente que tiene quemaduras de vía aérea? Si es que hay algo en particular. Oh, ok, mira, permítanme, todavía estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ya, aunque no venía preparado, esto es la injuria inhalatoria. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? ¿Ya? Bueno, la injuria inhalatoria aporta el 90% de la mortalidad atribuida a las quemaduras. ¿Se ve? sí, Sí, Ya, entonces 90% de la mortalidad se la lleva la injuria inhalatoria, ¿ya? Eh, Cuadrito bonito de fisiopatología, nos lo vamos a saltar. Ya, no hay una definición de consenso que uno diga todo injuria inhalatoria es tanto, sino que al final lo que uno hace es reunir elementos que nos hacen suponer de que hay daño de la mucosa respiratoria y riesgo de edema de la vía aérea, porque es el peligro, ¿ya? Secundario a la inhalación de gases, ¿ya? No es el fuego el que entra a la vía aérea, sino que son los gases a alta temperatura que el paciente inhala, lo que produce el daño, ¿ya? Eso es importante porque el fuego se disipa generalmente entre la nariz y la naso y orofaringe, por si acaso. El fuego no llega, salvo que sea a presión, ¿ya? Por ejemplo, en una explosión dentro de un espacio cerrado, ahí podríamos ver que el fuego llega a la vía aérea inferior, pero habitualmente se disipa en la faringe. Eh, bueno, clásicamente, bueno, aquellos pacientes expuestos a fuego, gases, humos químicos en espacios cerrados, que es una exposición larga, o sea, por ejemplo, no sé, el paciente que
se dio cuenta que partió un incendio en su casa y salió corriendo, habitualmente no sufre quemadura, no sufre injuria inhalatoria, pero aquel que se quedó dormido, curado, se cayó arriba del fuego, inhaló humo, ese es el paciente que por mayor exposición aumenta la probabilidad de que haya sufrido daño a su vía aérea, ¿ya? Quemaduras periorales o nasales, fibrisas quemadas o llenas en la vía aérea, ronquera o exterior o sibilancia, esto es posiblemente lo más peligroso porque habla de un compromiso inminente de la vía aérea, ¿ya? Ahora, respecto a la pregunta que hiciste, bueno, aquí tenemos algunos, aquí es poco, o sea, por ejemplo, en esta imagen ya es lo que habla de la presencia de hollín y de lesión de las mucosas, o sea, poco probable de que no haya entrado aire, gases a altas temperaturas en un paciente que tiene estas lesiones. Lo mismo pasa en la imagen de la derecha. Aquí tenemos un resumen de cuáles son los hallazgos físicos, y el diagnóstico habitualmente se confirma con fibrobroncoscopía. ¿Cuál es la función? Una, diagnosticar efectivamente, y lo otro es que es terapéutico, pues nos permite sacar estos moldes de hollín, ¿ya? Y evaluar el compromiso de la mucosa. Ahora, este compromiso se clasifica, aquí podemos ver, ¿ya? Distintos patrones de acuerdo a al score el score abreviado de injuria inhalatoria, donde podemos tener grado 0, en que no hay lesiones, lesiones leves, moderadas, severas y masivas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Como comentaba la cita Maya, lo primero es que el factor de corrección ya no soy 4 ml por kilo por superficie corporal quemada, sino que son 5,6 ml por kilo, ¿ya? Aparte de que aumenta el porcentaje, o sea, aumenta la cantidad de volumen que debes aportar, ¿ya? Hay otras intervenciones que son fundamentales y que de hecho se deben implementar desde el momento en que se sospecha que hay una injuria inhalatoria, porque nos van a dar tiempo para, por ejemplo, un paciente que sufre injuria inhalatoria ahora y que no va a tener una fibrobroncoscopía hasta mañana, puedes mantenerlo con el uso de dos intervenciones, las más importantes: el uso de broncodilatadores, ¿ya? Entre los cuales podemos utilizar salbutamol, bromuro de hipatropio, e incluso se puede utilizar adrenalina racémica, ¿ya? Todo tratando de disminuir, ¿cierto?, el efecto broncoconstrictor de el tener una vía aérea dañada. Y sobre todo en el caso de la adrenalina, para disminuir el edema por su efecto vasoconstrictor. ¿Ya? Esto es básicamente un estudio que confirma que se puede dar adrenalina y que no pasa más. Lo otro es, no pasa nada, no hay riesgo de mayor arritmia o de trastornos hemodinámicos secundarios a la nebulización de adrenalina. El otro punto es la N-acetilcisteína, ¿ya? La cual su función es, básicamente, como buen mucolítico, es mantener la fluidez de las secreciones y de la capa de exudado que se deposita en la vía aérea, sobre todo en la vía aérea pequeña, junto con la heparina, la cual reduce la formación de tapones mucosos y disminuye la formación de estos cilindros. ¿Para qué? En espera de la fibrobroncoscopía con objetivo de hacer un aseo bronquial, que reduce la estadía en UPC, reduce la mortalidad, y en pacientes con compromisos con menos del 60% de la superficie corporal, incluso menos días de ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, esas son las precauciones las precauciones a tener, ¿ya?, en un paciente que se sospecha una injuria inhalatoria. Aumentar el aporte de fluidos por un lado, iniciar la broncodilatadores, N-acetilcisteína y heparina nebulizada, con tal de disminuir la formación de cilindros que van a llevar a la obstrucción de la vía aérea pequeña y que van a empeorar aún más el trastorno de oxigenación secundario a la injuria inhalatoria y al eventual shock del quemado que puede desarrollar. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Maya. Sí, sí, muchas gracias. De nada. ¿Adrenalina racémica o adrenalina normal? Idealmente adrenalina racémica, ¿ya? Pero bueno, ustedes saben que la adrenalina racémica tiene la gracia que tiene una isoforma, ¿ya? Uno de los enantiómeros de la adrenalina, que es, si mal no recuerdo, la L. Y en el caso de la adrenalina común y corriente, hay que usar una dosis mayor, ¿ya? Una dilución, mientras que la adrenalina racémica es 1 en 10.000. O sea, si bien digo 1 en 10.000, la adrenalina
normal tiene que ser 1 en 1000, ¿ya? Para que el mismo enantiómero que está 50 y 50%, o sea, perdón, para que tenga la misma efectividad desde el punto de vista clínico, ¿ya? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Rosita parece que tiene. Sí. Aló, buenas tardes, doctor. Hola, hola, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Es una consulta con respecto a cómo uno en la práctica clínica como enfermera cuando se ve enfrentado al balance hídrico de un paciente quemado, gran ¿Mm? quemado, ¿cómo uno realiza el cálculo de las pérdidas insensibles? O sea, las pérdidas insensibles aquí, tan insensibles no son. Ya se ven, como comentaba en la parte de fisiopatología, la pérdida de la función de impermeabilización de la epidermis, ¿ya? Lleva a un aumento de las pérdidas, entre comillas, insensibles, que se hacen sensibles en el sentido de que uno ve cómo el paciente pierde líquido hacia los apósitos que lo cubren, ¿ya? La mejor la mejor aproximación es pesar estos apósitos, ¿ya? Ya, Más que ponerse a calcular, no hay un factor de corrección, ¿ya? Por eso es tan importante, como les comentaba, el manejo de la temperatura a nivel ambiental para evitar de que el intercambio de calor entre el ambiente y el paciente sea el mínimo. Y eso es lo que se conoce como el ambiente térmico neutral, ¿ya? Lo segundo es mantener al paciente siempre cubierto, ¿ya? Sin llegar a generarle fiebre, obviamente, cubierto, y y pesar la ropa o todos los tejidos que puedan estar húmedos, ¿ya? Y a eso en realidad se hace la conversión de como 1 ml, 1 gramo, 1 ml, ¿no? ah, ya, ok. Ya, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Ok, bueno, un último comentario ¿Ya? es pedirles que, por favor, cuando reciban este tipo de pacientes, nos avisen, ¿ya? Por el tema del COVID, nos quedamos habitualmente, tanto Valentina Toledo como yo, nos quedamos en la UCI, ¿ya? O sea, no en la UCI, en la UPC del segundo piso, en la médico-quirúrgica. El punto es de que ustedes, si reciben un quemado, por favor, avísenos, ¿ya? Porque si bien estas cosas parecieran ser simples, ¿no? Y uno diría, ay, pero ¿cómo a alguien se le va a ir no calcular la superficie corporal o no calcular los requerimientos de volumen dentro de las primeras 24, 48 horas? ¿no? Siempre va a ser mejor que 2 o 3 personas revisen el mismo punto. ¿no? No es intruso, sino que simplemente para asegurar que el paciente está recibiendo una reanimación acorde a sus requerimientos. ¿ya? Bueno, el último paciente que yo supe fue un lamentable caso de este chico de 17 años que tenía un 90% de la superficie corporal quemada, que finalmente falleció. ¿ya? Pero en otras circunstancias tenemos que hacer fibrobroncoscopía, nos tenemos que asegurar de que se esté polemizando lo que corresponde. Y respecto del manejo intensivo de superficies, eso es algo que Valentín y yo tenemos que guiar, ¿ya? Durante el aseo, que puede parecer una cosa, pero si es bañarlo, no, pueden pasar cosas muy malas, desde que el paciente despierte por el estímulo que significa recibir agua fría o suelo frío sobre las quemaduras, desde que se pueda movilizar un catéter, se pueda salir un tubo. Entonces, es una situación tanto más compleja que, por ejemplo, pronar un paciente. ¿ya? Así que por eso mismo, si reciben algún paciente quemado grave, por favor, avísenos, ¿ya? Para poder hacer el seguimiento correspondiente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Rosita. Bueno, en realidad comentarles que yo hace poco tiempo igual tuve una paciente quemada y lo que nos llamó la atención que en el momento que se hizo la solicitud del traslado a la posta central, desde Santiago las colegas de la posta central se pusieron en comunicación con nosotros como para hacernos el apoyo
en el manejo de la curación con respecto a la técnica desde el punto de vista de enfermería. Y para nosotros ¿Ya? fue un gran apoyo. Por Y supuesto. fue realmente un gran apoyo y fue con videollamada. Entonces nosotros le mostrábamos la herida y ella nos iba señalizando cómo teníamos que hacer la curación y nos mandaron por escrito igual al correo de la unidad, la técnica. Ya. Eso es Ok. uno. Lo otro que me llamó mucho la atención a mí, en realidad, porque yo eso lo hice en un largo y cuando yo vine anoche, el día siguiente vino el equipo de plástica y la verdad las cosas que nos señaló que teníamos que seguir las indicaciones de ellos. Entonces mi consulta es, Ja, nosotros ya. tenemos que seguir las indicaciones del equipo, que en este caso van a ser ustedes los que van a estar a cargo del paciente quemado o del equipo plástico, o vamos a también tener la orientación del equipo de la posta central de Santiago. O sea, el tema está de que, bueno, para empezar, el paciente quemado grave no es un paciente quirúrgico, ¿ya? Eso es sin duda que el rol del cirujano es fundamental en el retiro de las escaras y en la planificación de las coberturas a posterior, ¿ya? Pero el manejo del paciente quemado como tal es un paciente que se maneja en la unidad de medicina intensiva por el médico intensivista, ¿ya? Entiendo que obviamente es súper valioso el aporte que puede hacer, en este caso, las enfermeras de la posta, ¿ya? Pero por lo mismo, o sea, el aseo que se logra con un manejo intensivo de superficie es bastante más efectivo que el arrastre por suero que se puede hacer localmente, ¿ya? Y con respecto al tema por eso les menciono, o sea, hoy en día ya somos 2 intensivistas en la unidad, es cierto, por muchos años no hubo intensivista, por lo menos en la OPC médico-quirúrgica, ustedes contaban con el doctor de la OS, eh, pero el paciente quemado es un paciente de la unidad de medicina intensiva. Es equivalente a decir de que el distrés lo maneja el cirujano de tórax, ¿ya? Eh, pero eso es algo que tenemos que ir generando escuela al respecto, ¿ya? Estos pacientes no están solos, estos pacientes tienen médicos que estamos preocupados de su evolución y que no solo se trata de si lo llevan a pabellón o lo llevan a pabellón. Como ustedes pueden ver en esta presentación, hay una serie de otros elementos, ¿ya?, que marcan pronósticos, ¿ya?, y que no siempre están en el foco de los otros colegas que nos apoyan en el manejo de estos pacientes, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. De nada. Por último, ¿cada cuánto se recomienda realizar el aseo, duchoterapia? ¿Es diario? ¿Cada dos? Diariamente. Diario, ¿cierto? Diariamente, mira, por eso mismo, o sea, en lo personal yo no soy no soy de la idea de que uno dice ya, báñenlo todos los días, no, yo soy de los que entra y baña al paciente junto con ustedes. Por eso es que es tan importante que nos avisen que un paciente quemado está. El único motivo por el cual uno no podría bañar al paciente, bueno, primero es si evoluciona con un shock, por razones obvias, y lo otro es cuando el cirujano ya partió con las coberturas, ¿ya? Cuando parten con las coberturas, efectivamente, los injertos no se pueden mojar dentro de un periodo de 24, 48 horas, ¿verdad? Porque obviamente si los descubrimos y los mojas, te vas a llevar injertos y toda la pega se va a ir al traje, ¿verdad? Esas serían como las dos situaciones que podrían hacer posponer un aseo, una duchoterapia, Ah, perfecto. Eso. ¿no? Yo al menos no tengo ninguna otra consulta. ¿Alguno más? Si no, terminamos la sesión. Bueno, sin más que agregar, voy a agradecer al doctor por su tiempo y nos vemos pronto. Y Muchas bueno, gracias por su tiempo, doc. Nos vemos. gracias a ustedes también por la paciencia, ¿ya? Nos estaremos viendo ahí en el hospital. Sí, chau, chau. Chau, chau.